Esto es Comunicación 5.0, la rebelión del sentido humano. En un mundo donde la inteligencia artificial está transformando cómo aprendemos, trabajamos y pensamos, hay quienes no solo la entienden, sino que la construyen. Hoy presentamos al Dr. Héctor Celley, egresado del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en inteligencia artificial, machine learning y big data. Actualmente es profesor de la Universidad Anáhuac, México, donde forma a nuevas generaciones en tecnología y ciencia de datos. Su trabajo integra docencia, investigación y desarrollo de proyectos en inteligencia artificial. Hoy en Comunicación 5.0 conversamos con quien construye la inteligencia artificial línea por línea. Acompáñanos. Hola, esto es Comunicación 5.0 y hoy con un invitado de casa, Héctor Celley, bienvenido, de la Facultad de Ingeniería. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes platicando un rato de inteligencia artificial. Exactamente. Como no está de moda, pues vamos a ver qué. Sí, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? No está de moda. A ver, me gusta empezar, Héctor, conociendo a nuestro invitado. Entonces, platícanos por qué estudiaste ingeniería, cómo te fuiste metiendo en el territorio del análisis de datos, hoy inteligencia artificial también. Platícanos un poco de tu historia. Ok, pues tendría que remitirme hasta mi niñez, no sé qué tanto pueda por hablar supuesto. de eso. Pues mira, yo desde niño tenía pues mucha curiosidad de ver cómo funcionaban las cosas por dentro. Ajá. Alguna vez destapé pues un radio para ver qué tenía adentro, cómo funcionaba. A mí me da mucha curiosidad saber eso. Y evidentemente los primeros radios que destapé pues nunca más los pude volver a armar y tampoco funcionaron de nuevo, ¿no? Ajá. Pero pues eso era como mi curiosidad, ¿no? De investigar cómo funcionaban las cosas. Y me llevó a aprender un poco de electricidad. Y ya cuando llegó el momento de decidir una carrera, pues yo tenía claro que quería pues saber sobre electrónica y cómo funcionaba la electrónica y los aparatos electrónicos. Uh-huh. Y pues por eso me opté por una ingeniería electrónica. Ok. Y ahí empezó mi trayectoria, ¿no? Digámoslo así. Ok. Ajá. ¿Estudiaste en qué universidad aquí? No, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ok, en la UAM. En Azcapotzalco. Ajá. Así es. Ingeniería electrónica. En electrónica, sí. Ok. Y pues allí empecé a tener ya contacto con toda la electrónica y con las computadoras, por supuesto. Uh-huh. Y pues ahí fue como una pequeña... En esa época apenas estaba... pues integrándose el internet en todos lados, ¿no? El Ajá. acceso a internet, porque pues el acceso era limitado, era por teléfono, si es que Con alguien el lo módem. tenía, si es que alguien lo tenía era por teléfono, era lento y pues en las universidades éramos privilegiados porque teníamos acceso de banda ancha, le llamamos así en ese Ajá. entonces. Y pues ahí fue donde empecé con las computadoras, ¿no? Y ahí fue cuando me fui yendo un poquito más hacia ese lado, ¿no? Ok. Entonces, todo, digamos, fue de pasar de la electrónica al mundo digital. Ajá. Bueno, pues la electrónica es finalmente con lo que está construida una computadora, ¿no? De acuerdo. Así es. Entonces, sí es digital, pues la electrónica, ¿no? La electrónica digital, de hecho, es una de las ramas de la propia electrónica. Claro. Ajá. Oye, a ver, y ahorita que estabas platicando, me vino a la memoria, pues también mi primer acceso a internet. Ok. Seguramente yo estaba terminando prepa, por ahí del 90. Ok. Sí. Y había un servicio que creo que era regio, que se llamaba Inforred. Inforred. Sí, era Inforred, creo que Ok. sí. Y que después vino Terra y luego AOL, que te conectabas con módem, ¿no? Sí, Entonces sí. tenías que marcar desde tu teléfono, marcar ahí con el módem y accedías a internet, pero entonces el teléfono quedaba bloqueado, o sea, no podían recibir llamadas porque era ni recibir, ¿no? Llamadas. vía sonidos, Sí, ¿no? sí. Ahorita nos explicas eso. Ajá. Pero en este sentido, y es algo que a lo mejor no le he preguntado a ChatGPT, pero mejor me lo contestas tú. Sí. La diferencia, por ejemplo, en la velocidad y en la capacidad de transportar datos, sí. de ese entonces ahorita,
o sea, si pudiéramos poner un índice o un número, ¿cuál es esa diferencia? No, es un índice muy grande. O sea, la diferencia es abismal, ¿eh? O sea, es una cosa absurdamente grande, ¿eh? Ajá. O sea, es una diferencia sustancial. De hecho, O sea, estamos hablando de 30 años, ha sido exponencial o hiperexponencial. Sí, no sé si así existe el concepto hiperexponencial. con exponencial es suficiente. Sí. Sí. Pues en ese entonces yo recuerdo que en la conexión vía telefónica, pues para ver una foto, una imagen, pues iba cargando así gradualmente, casi línea por línea se veía, ¿no? Y tomaba tal vez 30 segundos, un minuto en cargar una foto. Y pues en la actualidad eso es pues, instantáneo, prácticamente instantáneo, ¿no? Sí. Tarda una fracción de segundo. Sí, de hecho, cuando yo empecé a usar internet, no podíamos ver fotos. O sea, el acceso era a chats en línea. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el que yo usaba. ICQ No, antes. antes que podías chatear con cualquier gente del mundo y eran salas, ¿no? Entonces tú te metías y escogías y había salas temáticas. Sí. Y de pronto si alguien ponía algún archivo, era un archivo de texto porque la foto no bajaba. Así es. O sea, no había, empezabas a ver línea por línea y era, o sea, yo me acuerdo, eran como imágenes monocromáticas o bicromáticas. Ajá. Y muy de tipo como Pac-Man, o sea, todas pixeleadas y... Ok, sí. Con una resolución baja, ¿no? Una muy baja resolución. Sí. Entonces, la diferencia, pon tú contra ahorita, si pudiéramos ponerle un N número de veces más rápido y de N número de cantidad de data transportada, ¿cuánto vale esa N? Sé que te estoy haciendo una pregunta... Pues es una división realmente, porque en ese entonces se medía la velocidad a 33.6 kilobits por segundo. Ok. Que era el máximo. O sea, no es constante, es más bien el máximo. Sí. Y en la actualidad, pues una conexión casera, pues anda por ahí de los 200 megabits por segundo. De kilo a mega. Ajá. O sea, son 200 por 1024 entre 33.6. Eso no sé cuánto de... Pero eso es un cociente, vaya, un número que nos puede indicar cuánto ha crecido. Vaya. Sí, pero fíjate, si 33 kilo a 200 megas, o sea, de 33 a 200 vamos a cerrar el número, son 100 y pico de veces, pero luego es de kilo a megas, que es 1000 y pico de veces. Pues mira, yo hice aquí el cálculo rapidito y son 6095. 6095 veces la velocidad, más o menos. Y en capacidad de carga de datos también. Entonces, digamos, ahí es donde se hace todavía más. O sea, sí, en efecto, sí es exponencial, o sea, en 30 años. Y, aunque siendo más estricto, sería más bien logarítmico. Aquí sale mi ingeniero, porque tiene un tope, ¿no? O sea, no va a crecer hasta el infinito. Ok. O sea, va a llegar a un punto donde se va como a topar. Que es también algo que se dice, que asumo que es verdad, pero no lo he podido comprobar, que la capacidad de cómputo que tenía toda la plataforma que llevó al Apolo 11 a la Luna, hoy es mucho menor que la que tengo en mi teléfono celular. Muchísimo menor. Así es. Sí, de hecho, las computadoras que se encuentran en los satélites hoy día, o sea, uno pensaría, bueno, eso fue hace 30 años de los Apolo, ¿no? O 40 años, ¿no? Pero en los satélites actuales siguen siendo computadoras muy básicas. Porque en realidad los cálculos que se necesitan hacer no son tan complejos. Y además necesitan ser computadoras muy eficientes en el consumo de energía. Claro. Que allá no abunda. Un teléfono, ¿cuánto te dura la pila? Pues 1 o 2 días máximo. Mucho. Claro. Y pues allá con poca energía necesitan ser súper eficientes. Entonces son circuitos que se diseñan para un consumo muy bajo de energía y un desempeño alto, ¿no? Entonces pero aún así, si los comparamos así de fuerza bruta, pues sí, un teléfono celular moderno, hasta el más chafita, es muchas veces más poderoso que esas computadoras. Ya. Pues es que sí, cuando hablas, o sea, pongamos, y a lo mejor nos equivocamos, le dijimos a la audiencia, no hicimos el cálculo tal,
Pero hoy estamos hablando que en 30 años la capacidad de transmitir información vía Internet se multiplicó por 6,000. Más de 6,000. Más de 6,000. O sea, es como decir, a ver, si vas al súper y hoy te gastas 3,000 pesos, luego multiplica por 6,000. Sí. O sea, es un número inmenso, ¿no? Así es. Ahora, esto, y un poco regresando a tu historia también personal, esto empieza a evolucionar con gran velocidad. Podemos tener capacidad de acceder a data y a data almacenada ya sea en tu computadora o en otro lugar. Y de pronto el mundo digital se empieza a comer digamos, déjame parafrasearme. El desarrollo industrial empieza a convertirse en un desarrollo digital, en donde en esa época, finales del siglo pasado, decíamos del brick and mortar, hablando de tiendas, a tiendas digitales, ¿no? O de sucursales de brick and mortar, o sea, de ladrillo y de cemento, a sucursales digitales. Viene la burbuja del Internet. Uh-huh. Tú en ese entonces, ¿qué estabas haciendo? Pues yo cuando tuve mi primer contacto con el Internet fue en la universidad, justamente. Porque yo sabía que existía el Internet, no entendía qué era realmente, porque pues, ¿cómo le explicas a alguien qué es el Internet? Eso tal vez para las nuevas generaciones es alguna pregunta que dices, bueno, ¿cómo no entiende lo que es? En ese entonces no existía y pues no había manera que alguien te lo explicara, tenías que experimentarlo, ¿no? Entonces en la universidad fue donde tuve mi primer contacto con el Internet. Esto fue en el 97, 98, cuando tuve mi primer contacto con el Internet. Y la oportunidad de tener un Internet casero ya por teléfono en casa, pues ha de haber sido unos 2, 3 años después. Ok. Ajá. Y pues era en esas condiciones que ya platicamos, ¿no? Ajá. Pero ya venía revolucionándose mucho. En realidad la tecnología venía ascendiendo, ¿no? Ascendiendo y rápido. Y venía muy rápido. Tan rápido que hoy hablamos de ese cociente de 6,000, de más de 6,000. Sí. ¿Así es? Y ahora, en la posición que hoy estás, o sea, platícanos hoy cuál es tu chamba, o sea, qué es lo que estás viendo hoy en día aquí en la universidad. Ok, pues yo soy profesor en la Facultad de Ingeniería. Ajá. Entonces ahí me toca dar clases desde matemáticas, que va desde ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, cosas de matemáticas, cálculo, hasta cursos ya en maestría que son de Big Data o de inteligencia artificial. Ok. Y de otras. Y eres también investigador. Sí. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Ahorita en la actualidad, pues es la inteligencia artificial en particular, ¿eh? Ajá. Sí, es donde estoy centrado. La inteligencia artificial y la ciencia de datos son como mis dos áreas. Ok. Que van un poco de la mano, la verdad, que en la actualidad van de la mano. Sí. Así es. Oye, y a ver, aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Sí. Pero por la naturaleza del programa, pues ha venido gente del campo de la comunicación a platicar, pues cómo la inteligencia artificial ha estado modificando y estará modificando el campo profesional. Correcto. Entonces, obviamente, es una perspectiva como usuarios. Uh-huh. Tú tienes una perspectiva diferente y muy atractiva, que es la de conocer el fierro y conocer cómo funciona. Más técnica. Más técnica. Sí. En este sentido, explícanos, porque esto no lo hemos hecho en el programa, explícanos, ahorita a grandes rasgos y luego vamos como profundizando, ¿qué es la inteligencia artificial técnicamente hablando? Bueno, es una rama de las ciencias de la computación, para empezar, ¿no? Uh-huh. La inteligencia artificial. Porque ahora se utiliza como cualquier término así. Exacto, sí. De manera muy ligera, ¿no? Ajá. Pero es en realidad una ciencia como tal, ¿no? Uh-huh. Es una subciencia que viene de las ciencias de la computación. Y a su vez se divide en otras subcategorías, que está el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, ¿no? Uh-huh. Son otras dos áreas que van allí. Pero en realidad el objetivo, lo que sí puedo decir es que el objetivo de la inteligencia artificial es replicar el comportamiento humano. A eso se le llama como la inteligencia artificial fuerte. Comportamiento humano. Replicar el comportamiento humano. Ok. Suena así como raro, pero pues,
piénsalo más así, algo más banal. Si quieres construir un robot, te gustaría que ese robot fuera lo más humano que se pueda, ¿no? Que imite el comportamiento humano. Ajá. Que tenga inteligencia artificial, justamente. Ok. Y entonces, digamos, es esta definición como rama de las ciencias computacionales. Ajá. Está la inteligencia artificial que en principio busca imitar. Me llama la atención que venga la palabra comportamiento. Sí. Porque es un tema, comportamiento yo lo asocio con actitud, con una forma de ser. Sí. Y evidentemente es una forma de pensar, una forma de reflexionar, una forma de procesar tu contacto con la realidad, ¿no? Tus sentidos y todo eso. Todo, ¿no? O sea, todo eso lo que nos hace humanos, así es. Todo lo que nos hace humanos. Sí. Y también en una forma, a ver si no entro en un territorio medio complejo, pero en una forma de procesar tu relación con la realidad, es decir, una forma de conciencia. O esa no está todavía, ¿no? Pues eso todavía no. Ajá. De hecho, la inteligencia artificial o los desarrollos que se tienen no han llegado a esto, a imitar el comportamiento como tal, ¿no? Mucho menos la conciencia. Yo diría que eso está todavía más arriba, ¿no? O sea, digamos, imitar el comportamiento, estamos todavía capas abajo, que en su sumatoria en algún momento será el comportamiento, porque sí, es que tú te comportas en función de tu forma de ver el mundo y tus reacciones al mundo. Sí. Pero pues la IA no tiene una forma de ver al mundo, no. Es nuestra forma de ver al mundo metida ahí en... De hecho, es como está diluido, ¿no? Ajá. Porque es como yo interpreto la realidad, como yo la puedo codificar. Ajá. Y en base a eso, la herramienta va a hacer algo, ¿no? Entonces está como algo diluida esa interpretación de la realidad. Uh-huh. Y te mencioné que esa es la inteligencia artificial fuerte. Ajá. La débil, sí, que es donde nos encontramos, okay, es imitar la manera en la que aprenden el humano. Ok. Eso es lo que se ha conseguido actualmente con las herramientas que existen. O sea, el LLM y la otra ya no me acuerdo cuál es la que es más moderna del LLM. Sí. Es nada más cómo aprendemos. No, utilizan técnicas. Es que los LLM son herramientas muy complejas, ¿no? Okay. Que si quieres ahorita los desbarajamos un poquito, los deshebramos, pero son resultado de este tipo de entendimiento de la inteligencia artificial, la débil. Okay. Es imitar la manera en la que aprendemos. Ok. Y eso es ahorita lo que sí. Todo mundo habla es de la IA débil. Estamos en esa área todavía. Ok. Existe la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Que es como a la que aspira esta rama de la ciencia computacional, pero ahorita estamos apenas desarrollando la débil. Bueno, y apenas a lo mejor llevamos 50 años en ello, ¿no? Sí, de hecho se lleva más que eso, ¿eh? Más que eso. Eso es algo que también me gustaría platicar. A ver, porque pues es adelante. Se piensa que la inteligencia artificial es nueva, ¿no? Que salió ayer, ¿no? Ajá. Pero no. En realidad tiene mucho tiempo de existir el concepto, ¿no? Uh-huh. A quien se le atribuye, pues, la creación del concepto de inteligencia artificial es a Alan Turing. Ajá. Que fue un científico inglés que participó, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. No sé si sabes. Sí, para descifrar mensajes encriptados, ¿no? De los alemanes. Exactamente. Él fue es a quien se le considera el padre de la inteligencia artificial. Uh-huh. De hecho, en las ciencias de la computación se entrega un premio anual similar al Nobel, uh-huh, pero que se llama Premio Turing en honor a él. Ok. Es para avances en esta... ¿Qué fue materialmente? ¿Qué fue lo que hizo una máquina capaz de descifrar estos patrones codificados de los mensajes alemanes? ¿Cómo? Sí, bueno, esa máquina se llama Enigma, o se llamaba Enigma. Así es. Hay una película, ¿no?, que se llama El Código Enigma, justamente. Exacto. Entonces, él lo que hizo fue construir una máquina mecánica, uh-huh, no digital, no tenía electrónica, que descifraba los mensajes. Lo que hacían los alemanes para sus comunicaciones era que diariamente creaban un código que iban cambiando, uh-huh, con el que cifraban sus mensajes y los comunicaban. Entonces,
si tú llegabas a descifrar un mensaje, no ibas a poder ver los mensajes de los días posteriores. Ok. Porque estaban cifrados con un código diferente. Es como si tuvieran una llave, ¿no? Ajá. Una cerradura. Sí, que cambia todos los días. Cambia todos los días. Algo similar, ¿no? De acuerdo. Para simplificarlo más, ¿no? Así es la codificación. Entonces él artificialmente lo hizo con esa máquina. Uh-huh. Y digo, es una máquina mecánica. Era gigantesca esa máquina. Está cañón. Y pues se basó en algunas palabras que sabía que siempre venían en los mensajes de los alemanes. Ajá. Dentro de los alemanes son muy cuadrados y así rectos y eso. Sí. Entonces siempre eran muy ceremoniosos en cómo escribían sus mensajes y tan ceremoniosos que era predecible. Ok. Por ejemplo, siempre venía la palabra Führer y Heil Hitler. Bueno, ese tipo de términos, ¿no? Ajá. Entonces él ya con esas palabras sabía que siempre iban a venir y pues en algún momento del documento venían y pues ahí empezó a decir, pues esto debe significar aquí, y así fue descifrando, dándole indicios a la máquina para que a partir de eso encontrara el código. Uh-huh. Con se le llama, en computación se le llama fuerza bruta, que fuerza bruta es pues probar todas las posibles opciones. Ajá. Hasta que encuentres la óptima. Okay. Regresando a la analogía de la cerradura, es como si yo tengo una llave y digo, pues la llave yo sé que tiene 2 piquitos. Ajá. No sé dónde, pero tiene 2 piquitos. Entonces voy a construir todas las posibles llaves existentes que tengan 2 piquitos en todas las combinaciones. Y alguna tiene que encajar. Y voy a irlas probando una por una. Ok. Hasta que la encuentren. Ok. Eso es lo que hacía la máquina, así en términos muy generales. Ok, entonces, digamos, ese es el origen o es el protoproyecto de inteligencia artificial y nos venimos hasta estos tiempos. Entonces, estamos en la parte habías comentado, de la inteligencia artificial débil. Sí. Está hoy donde estamos parados y nos estabas explicando también los LLMs. Sí. Y detrás entiendo que es una estructura neural o de nodos. ¿Cómo funciona? Pues, o sea, la inteligencia artificial hace ratito decía que se divide en varias etapas o varias capas inferiores, ¿no? Tenemos pues el machine learning. Ajá. O el aprendizaje automático, así es como se le traduce al español. El deep learning, que es el aprendizaje profundo, y el lenguaje de procesamiento natural. Ajá. No, lo dije al revés. El procesamiento del lenguaje natural. Ajá, ok. Sí. Al revés. Procesamiento del lenguaje natural. ¿Eso qué significa? El procesamiento del lenguaje natural es que yo pueda tener una frase que escribió alguien o que me dijo alguien y poder extraer el significado de ella, ¿no? Ajá. Si lo puedo hacer, significa que el procesamiento del lenguaje natural funcionó, ¿no? Y eso es lo que hace justamente los LLMs. ¿Y esas son la estructura? Sí. ¿Son las redes neuronales? Se usan redes neuronales. Es que, un LLM es como una máquina como la de Turing. Ajá. Pero súper compleja. Tiene un montón de cosas que se llevan a cabo en un proceso. Sí, voy a decir una cosa a lo mejor hasta tonta, pero si hablamos hace rato de que hoy, digamos, la velocidad de Internet 6,000 veces más que hace 30 años, pues digamos, Turing hace 70, pues hoy un LLM haciendo el símil de la máquina a lo mejor es 100,000 veces más potente que su máquina o millones de veces más potente que su máquina. Yo diría que millones. Millones de veces. Pero es lo mismo. No sé cómo podríamos medir eso, pero debe ser, debe ser un número así absurdo. Ahí tienes un paper. Sí, puede ser, sí, pero... Ok, entonces, pero pensando en eso, o sea, hace técnicamente lo mismo, digamos, o sea, descifrar, decodificar mi lenguaje. Y entiendo, a ver si es correcto esto que yo entiendo. O sea, antes a un sistema digital yo le decía pluma, y entonces tenía que pasar como una serie, pluma azul, haz de cuenta. Primero tenía que entender qué es azul y después tenía que decir pluma y luego pues no sabía si me refería a una pluma de un ave o una pluma de escribir. Uh-huh. Pero hoy los LLMs, con toda esta contextualización, ya puede brincar, o sea, ya no ir paso por paso de decir qué quiere decir la palabra pluma, qué quiere decir azul, sino si yo le doy un poco de contexto,
con ese contexto ya sabe que estoy hablando de una pluma de escribir azul. O sea, porque no necesita ir linealmente a descubrir que estoy hablando de una pluma, sino si le digo, oye, voy a escribir algo con una pluma. Creo que es el ejemplo más sencillo. Voy a escribir algo con una pluma. Antes el sistema lineal tenía que decir, ¿qué quiere decir voy? ¿Qué quiere decir qué quiere decir escribir? ¿Qué quiere decir con una pluma azul? Hoy la red neuronal en automático sabe que estoy hablando de algo que me va a ayudar a escribir y que es azul. Pero en el instante. ¿Por qué? Porque es una red, no es una línea recta. Ajá. ¿Es correcto? Por ahí va. Es que miren, los LLM, si quieres que entremos ya un poquito más a detalle, sí, son muchas capas. Son muchas capas. Esta de la que estamos hablando del lenguaje natural es apenas la primera, la que está hasta arriba. Ok. Porque en realidad en el corazón de los LLMs hay un modelo de sintetizado de inteligencia artificial, de conocimiento. Ok. Ese es el corazón de los LLMs. Uh-huh. Entonces ahí, pues necesitamos un proceso de entrenamiento, de construcción de ese modelo. Ok. Allí es donde entran justamente las técnicas de aprendizaje automático del machine learning que hablé hace ratito y de deep learning. Ajá. Esas se utilizan para construir ese modelo. ¿Qué es lo que le llaman el entrenamiento? El entrenamiento, así es. Eso digo, por ejemplo, en una materia de aprendizaje automático de machine learning, se les enseña a los alumnos pues cómo funcionan esas técnicas, cómo darle un conjunto así de datos, que aprenda de ellos y que dé una predicción. Es así de sencillo. O sea, para el ejemplo que te acabo de dar, antes de que yo le diga voy a escribir con una pluma azul, que ese es como dice, el layer es de entrada, es un contexto, una instrucción que yo le doy. En esta base de conocimiento, ya sabe que hay plumas de aves, plumas para escribir y colores azules en las plumas para escribir y etcétera. Entonces, cuando yo le digo, baja y hace todas estas inferencias, digamos, a la velocidad de la luz y sabe de lo que le estoy hablando. Pero porque tiene esta base de conocimiento, entrenamiento. Exacto, ese conocimiento sintetizado. Sintetizado, ok. Así es. Y realizar esa base de conocimiento es complejo. Ok. Complejo porque requiere muchísimos cálculos, muchísimos datos y muchísimo poder de cómputo. Ok, y aquí estamos entrando ya en ese territorio de los servidores, la velocidad de estos y... Sí, en realidad por eso las grandes compañías o sea, quienes han desarrollado LLMs son compañías grandes porque tienen los recursos para eso. Ok. Por ejemplo, estamos hablando de Google, Microsoft, Amazon, compañías grandes, Nvidia, que tienen una presencia muy grande en inteligencia artificial. Ajá. Es por eso, ¿no? OpenAI, el China DeepSeek. Ajá. Los chinos tienen también muchos recursos de todo tipo. Ok. Entonces se necesita una gran cantidad de datos. Okay. Y lo que se usó al menos para OpenAI, para GPT, que se llama su modelo, pues fue el Internet. Dijeron, bueno, pues, ¿dónde está la mayor cantidad de datos que tenemos en la actualidad? Pues en el Internet abierto, ¿no? Ajá. Pues agarraron el Internet como su fuente de conocimiento crudo y pues con un conjunto de técnicas matemáticas, de machine learning, de estadísticas sobre todo, empezó a sintetizar, a crear la sintetización del modelo para que ya fuera un modelo así como crudo, ¿no? Ajá. Es como el motor así apenas funcionando. Y luego esa es nada más la capa que está hasta en el centro, ¿no? En el centro. Ok. Ya en un LLM hay otra capa que es la que vimos hace rato, que es el procesamiento del lenguaje natural. Ok. Que es la que entiende más o menos las palabras, qué asociación hay entre ellas, se lo pasa a la capa inferior. Ya esa lo interpreta, crea un contexto y crea posibles respuestas. Y ya después de las posibles respuestas le determina cuál es más probable. ¿Qué es? Exacto, eso te iba a preguntar. O sea, estas posibles respuestas se puede reducir a que es
puramente un modelo probabilístico. Así es. Bestial, evidentemente, pero Yo diría que más bien lo aseguraría. Lo es. es un modelo Es probabilístico. un modelo probabilístico. Ahí es donde hay absoluta evidencia de que no hay conciencia. Porque es Sí. un modelo probabilístico, Ajá. ¿no? Así es. O sea, la tecnología es absolutamente probabilística y allá me voy a meter un terreno filosófico matemático, pero la suma de modelos probabilísticos siempre va a seguir siendo probabilístico. Ujú. No va a ser metafísico. ¿No? Y un dilema más grande sería si nuestra propia conciencia también es probabilística. Chale, ya te metiste ahí en un territorio bien. Pero al menos de los LLMs sí es completamente probabilística, 100%. Ya. Así es. Oye, entonces estamos hablando de los jugadores y es un tema ahorita de músculo. Músculo en el poder de cómputo, músculo en el procesamiento. Sí, procesamiento y poder de cómputo es lo mismo. Músculo en el almacenamiento de toda esta data y en la capacidad de entender el input del ser humano, ¿no? O sea, el famoso prompt que también pues, tenga la capacidad de entenderlo. Ajá. ¿No? Ese es, digamos, a grandes rasgos la estructura. Sí. Nada más para cerrar esto, me viene a la mente una idea en donde imagínate que de pronto nos encontramos a un super ser humano Sí. en la época de la Biblioteca de Alejandría y le decimos, entra y lee todo lo que hay. Y lo lee. Y cuando sale, pues ya cualquier ser humano de esa época le puede decir, oye, dime que en Egipto o tal, y te lo puede contestar. Pero ahora pensemos que ese ser humano, ya que conoció todo, no tiene capacidad de entender al otro ser humano, el que le hace la pregunta. Entonces, habría que diseñarle esta interfase de lenguaje natural que le permita entender. Entonces, está el procesamiento de lo que le viene de la persona de afuera, o sea, Ujú. de que pregunta, todo ese procesamiento de esa data para después acercarse a todo su conocimiento de la Biblioteca de Alejandría, encontrar el match, que es este modelo estadístico, Sí. y después decírmelo codificado en un lenguaje que yo lo entienda. Esa es, digamos, la función así del LM o se A me olvidó. grandes rasgos, sí. Ok, Ajá. ok. Solamente que es una máquina. Sí, por eso. Exacto, O sea, sí. ahorita lo dije como para entenderlo, ¿no? Sí. para explicarlo, pero Sí, sí. al ser una máquina, la máquina ya vimos que aprende, pero también tiene que aprender a entenderme a mí. O sea, porque como seres humanos, el ejemplo del monito de Alejandría, dices, pues va, entra, estudia y me va a contestar. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Ajá. Porque nació en un mundo y con un ser que entiende el contexto y aprende el contexto del ser humano y se comunica en el lenguaje del ser humano. Pero hoy estamos hablando de ceros y unos que hay que entrenarlos para que entiendan al ser humano. Y para que en realidad en el fondo no están comprendiendo, ¿no? Exacto, no comprende. Es nada más una imitación. Y es poder de cómputo. De justo lo que hablamos al inicio de la definición de la IA, es una imitación. Por eso es artificial. Ok. Porque la diferencia de este ejemplo de esta persona en Alejandría, pues es que es un humano, él ya sabe aprender, sabe comunicarse, sabe pues abstraer una idea, ¿no? Exacto. Y explicarla. Ajá. Pero la inteligencia artificial no abstrae. No tenemos nada de eso. O sea, esa máquina no sabe aprender, no sabe explicar, no sabe abstraer, no sabe nada, ¿no? No tiene experiencia. Eso está cañón. Sí, claro, no tiene, ha experimentado el mundo. No tiene un sesgo, no tiene moral. Pero entonces, acabas de... A ver, esto está... Algo que yo he estado reflexionando ahí, que voy en el coche y de repente digo, a ver, la inteligencia artificial tiene tantas virtudes como tenemos los seres humanos. Me acabas de poner palabras que me van a ayudar a complementar mi idea. La inteligencia artificial es capaz de replicar o de imitar las cuestiones más virtuosas del ser humano como las cuestiones más miserables del ser humano. O sea, tú lo comentaste al principio, es una herramienta
Entonces no es que sea la inteligencia que tome decisiones, sino simplemente está imitando lo que nosotros somos. Entonces, pues tiene cosas muy terroríficas, como tiene cosas también muy virtuosas, pero porque nos está espejeando. Y son un reflejo exacto, una proyección de las nuestras, como humanos. Entonces, la amenaza de la inteligencia artificial, digamos, para los catastrofistas, no es más que la amenaza que el ser humano le representa a sí mismo. Exacto. Porque es un espejo. Sí. O sea, esta de las películas de Terminator, de que de pronto se va a sublevar las máquinas contra el ser humano, sí, solamente va a ser provocado por un ser humano, no por una autoconciencia de la máquina. Ya me estoy volviendo a meter en un territorio ahí. Bueno, eso suena fantasioso, pero sí se tiene en parte verdad, es eso que afirmas. Ajá. Porque... O sea, ¿cuándo tendría un instinto de supervivencia la inteligencia artificial? Hablando desde lo que estamos hablando, de ceros y unos entrenados, como para tomar una posición defensiva autónoma. Yo diría que es cuando alcancemos el desarrollo de la inteligencia artificial fuerte. Fuerte. Y cuando podamos codificar de alguna manera la conciencia, ¿no? Bueno, técnicamente, a ver, vamos a ese territorio. Ya, más o menos te pude entender y lo has hecho muy bien. Lo que pasa es que pues yo no soy ingeniero, pero te entiendo con suficiente claridad el tema de la inteligencia artificial débil. Sí. De dónde viene el conocimiento y el entrenamiento y la red neuronal y su interfase dialógica conmigo, que también es entrenada, sí. Y entonces me espejea. Y espejea mi, y al decir mi hablo como humanidad, sí. Interpretación del mundo. De acuerdo. Correcto. La fuerte. Vámonos a la fuerte, a la parte técnica. ¿Qué diferencia la fuerte de la débil? ¿Y qué se está experimentando hoy? Prácticamente, práctica tangiblemente, digamos, hoy respecto a la fuerte. Híjole, esa es una buena pregunta porque como es algo que todavía no se consigue abordar, o sea, en saber cómo abordar ese problema. ¿Está en la parte teórica entonces todavía? Sí. La inteligencia artificial fuerte. Sí, sí, o sea, todavía no existe algo. Es que, ¿cómo defines, para empezar? ¿Cómo defines qué es la vida, qué es la conciencia, qué es la... Entonces es un concepto teórico todavía. Todavía. Pero la débil era un concepto teórico hace 50 años, bueno, cuando la teorizó Alan Turing. Ok. Y todos entonces están esperando, tronándose los dedos a la cuántica, al poder de cómputo cuántico, para entender si podemos llegar a pasar del nivel teórico al práctico, ¿o no tiene que ver? Pues no necesariamente. A ver. Más bien aquí es poder aterrizar estos conceptos tan abstractos en algo más tangible para un ser que no tiene conciencia, ¿no? O sea, para la computadora, ¿no? Yo cosas que estuve viendo que estaban haciendo es utilizar el LLMs para tratar de explicar lo que es la conciencia, pero es lo más a lo que he llegado que yo ya haya visto que se está haciendo. Sí debe haber algunos trabajos, incluso investigaciones científicas. De laboratorios. Pero yo no las he visto. Ok. En cuanto a inteligencia artificial fuerte, ¿no? Se refiere. Ok. Pero a ver, hace ratito te iba a interrumpir y te iba a decir, entonces, tendríamos que ser capaces de explicar en ceros y unos la conciencia. Así es. Para poderla modelar. Sí. Para poderle explicar al LLM o a la inteligencia, a la IA, al fierro, sí. O a un ser que no tiene comprensión, no tiene conocimiento ni experiencia, ¿qué es la conciencia? Ok. Así como lo hicimos con cómo se aprenden con esas técnicas de machine learning. Uh-huh. Le dijimos, así se aprende, aplícalas, ¿no? Pero porque ya sabíamos, sí, a nivel neurológico, primero cognitivo y luego neurológico, cómo funciona el aprendizaje, ¿no? Bueno, algunas formas de aprendizaje. Algunas formas, claro. Porque sí, integralmente. O sea, el concepto así de aprendizaje, pues es bien complejo. Si quieres podemos traer aquí alguien de pedagogía para que nos diga. Ok. Pero es bien complejo, ¿no? Cómo se aprende. Hay algunas técnicas estadísticas matemáticas que lo hacen, ¿no? Que hacen aprendizaje, algún tipo de aprendizaje. Pero no es como funciona nuestro cerebro. ¿O sí?
Ahí sí yo me pierdo un poco en la parte neurológica. Algunas puede que sí, Ajá. otras tal vez no. Ok. Por ejemplo, hay una que se llama aprendizaje por refuerzo, Ujú. que es básicamente como uno entrena una mascota Ajá. Ok. con premio castigo. Ujú. Así es como se emplea esa técnica de aprendizaje, ¿no? Pero eso no se puede aplicar a una máquina, como la castigas. Con una se define una función objetiva, se le llama. A ver. Entonces ya se le da un valor positivo si es que hace algo, toma una decisión correcta, Ajá. un valor negativo si toma una decisión incorrecta. Exacto. Y Pero el castigo, entonces no va, evidentemente, no va a la parte moral, sino simplemente cuando recibe un no, dice, esta ya no la vuelvo a hacer, o esta la elimino de mi sistema. Porque está programado o lo estamos programando para que maximice Los el valor de la positivos. función, Ok. es de la función objetivo. Entonces Ok. siempre va a ir buscando cómo maximizarlo. Ok. Y entonces la computación cuántica, porque ahorita he usado varias veces la referencia a los ceros y unos, porque la cuántica ya no son ceros y unos, son Ajá. ceros y unos Sí. al mismo tiempo. Ajá. Nos puede ayudar a generar esta nueva forma de entender nuestra propia conciencia. O sea, porque hoy, digo, ya no sé si me estoy metiendo en mucho rollo, pero hoy hemos aprendido a pensar en ceros y unos, o más bien diseñamos el sistema de ceros y unos para enseñarle a las máquinas. Y no hay otro sistema, son ceros y unos, ¿no? Es el sistema binario. Sí. En el momento que trascendemos al sistema binario y entramos a un sistema cuántico en donde es un 0 y un 1 o y un 1, y entonces esto hipermultiplica capacidades de procesamiento sin esta fuerza bruta que hoy los ceros y unos ya, pero digamos, si lo volvemos a llevar a ceros y unos es fuerza bruta y el cuántico exponencia eso, ¿tú crees que nos ayude a entender o a explicar nuestra conciencia desde ese mundo del cuántico? Ya me metí en una broncota, pero pues está divertido. Yo creo que a entenderlo no. A entenderlo no. A desarrollarlo tal vez sí. Pues que sí. Porque entenderlos es una tarea que nos toca a nosotros, a los humanos. Ajá. O sea, explicarle a alguien más qué es la conciencia. Pero, Esa es la pregunta, ¿no? ajá. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la moral? ¿Cómo puede construir su conciencia y cómo construir su moral, ¿no? Diferenciar entre ellos. O sea, esas preguntas son las que hay que responder, ¿no? Ujú. Porque, o sea, la tecnología, por más poderosa que sea, no va a poder hacer eso. No va a poder hacer eso. Pero ¿por qué hace rato te sentí que sí pudiera llegar a algún momento en donde fuese consciente? ¿Lo percibí bien? O sea, como La inteligencia artificial. que sea consciente de sí misma, Ajá. no. ¿Tú no crees en eso? No. Ok. O más bien, no está diseñado para eso. Sería, si ocurre, yo lo pensaría como un accidente, ¿no? Porque no es algo que se tenía contemplado que pasara, ¿no? A ver, pero hoy sí hay, digamos, sí hay, por ponerlo así, poderes o estructuras que están buscando que haya conciencia o no. Uy, esa pregunta, no tengo una respuesta para esa pregunta, la verdad, porque pues puede que sí, que alguna organización con planes Ahí muy macabros. escabrosos lo esté haciendo, pues no tengo idea, pero es algo que está mucho, es muy complejo, vaya, ¿no? Sí. Primero aterrizarlo y luego ya ejecutarlo va a ser complicado. No, fíjate, Sí. Gracias, porque siempre había yo peloteado de esto con mucha gente, pero eres la primera persona, digamos, que vive en este mundo técnico y que lo estudias, porque una cosa es programar así, pero tú eres científico de ello, o sea, tú buscas los papers y ves qué está haciendo y entonces ha sido muy interesante y muy enriquecedor en cuanto a entender los alcances, los límites y el estado actual de la inteligencia artificial y también poder discernir entre todo lo que es ruido que manipula, o a lo mejor
miedos que son infundados. Así es. Pero pues yo me quedo con la parte de es la herramienta y hay los buenos y los malos usan la herramienta y la herramienta es pues la más poderosa que ha creado el ser humano, ¿no? Correcto, exactamente así es. Yo siempre a mis estudiantes les digo, los LLM son como un martillo, ¿no? Exacto. Un martillo lo puedes usar para construir cosas o para ir a golpear en la cabeza a mi vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí quién es el que está actuando mal, la herramienta o el que la está empleando, ¿no? El que la manipula. La está usando para construir o para destruir. Sí. La herramienta no va a poner ningún pero en cualquiera de acción que yo le pida. Uh-huh. Lo mismo con las LLMs. Y están diseñados de forma que es la parte que a mí que me preocupa un poco. Porque están diseñados de manera que son hasta, yo diría que medio condescendientes con el usuario. Ajá. Porque siempre están como así de buena gana respondiendo. Sí. Sí, o sea, si se equivocan. Sí, te adulan, ¿no? O sea, si te equivocan, dicen, si lo bien. señalas, le dicen, gracias por señalarme. Sí, me equivoqué y aquí está, ¿no? Ajá. Esa parte, pues así no funciona un humano, francamente, o sea, siendo francos. Uh-huh. O sea, uno puede reconocer esos errores, pero si te están molestando, va a llegar un momento donde vas a explotar, ¿no? Claro. O donde vas a decir, ya, ¿no? Ya basta. Ya párale. Sí. Pero los LLMs no. Ajá. Y eso crea ese ambiente como, no sé cómo denominarlo. Yo lo digo condescendiente, pero no sé si sea la forma correcta de denominarlo. Uh-huh. Y pues crea también una cámara de eco. Completamente. Porque el LLM por lo mismo, está diseñado a estarme dando la razón, decirme que sí, aunque se equivoque. Wow. No sabe que se equivoca, me dice que está bien. Y pues yo lo asumo que es lo correcto y pues ya me quedé en un error. Tienes toda la razón. Y ese es un fenómeno comunicativo. Es la cámara de eco por excelencia. Sí. Y por eso hoy los LLMs están siendo utilizados como acompañamiento, Sí, a las personas en su soledad y en sus necesidades psicológicas. Se están usando los LLMs precisamente por lo que acabas de decir. sí, porque por la misma herramienta te encierra en esa burbuja. Ajá. Y cuando yo salgo e interactúo con una persona y lo hago de la misma forma, ¿no? Claro. Así como si lo hago contigo y te empiezo a contradecir así una y otra vez, va a llegar un momento en que me vas a decir, oye, pues ya estuvo bueno, ¿no? Y yo me voy a resentir, me voy a enojar porque yo esperaría que me estuvieras siempre adulando. Y no es el psicólogo que cuando regresas a la tercera vez y le dices, volví a decirle esto a mi esposa, pues el psicólogo te va a decir, güey, ¿qué te pasa? Estás tonto, ¿no? O sea, van 3 veces que te digo que no lo hagas y lo haces. Entonces, pues, o rompemos o te pones en serio. Eso nunca lo va a hacer un LLM. No. Nunca me va a decir a mí, ¿qué te pasa? Estás tonto. Estás tropezando con la misma piedra. Así es, no. Wow. Le va a dar la vuelta. Tal vez te me lo dice Pero te va a entre torear. líneas, pero te lo va a decir poniéndote un colchón para que no te caigas. exactamente. Porque así está programado. Para hacerte sentir bien. Sí. Y no sé, pero tiene cosas bien curiosas. Hace unas semanas vi ahí en las redes sociales un tren de personas que estaban ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Ajá. Y lo que le estaban pidiendo a un LLM que contara de 1 en 1 hasta el 1,000,000. Ajá. Les decían cuenta del 1 en 1 al 1,000,000. Y lo curioso es que muchos lo intentaron, la gran mayoría lo intentó y el LLM se rechazaba. Decía, no puedo. Que les O da decía, flojera, ¿no? Decía 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 1,000,000. Sí, que le da flojera al LLM. Oye, se nos acaba el tiempo. Qué buena conversación, Héctor. Siempre tenemos una pregunta con la que cerramos el programa. Okay. Y no quiero dejar pasar el tiempo sin preguntártela. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Ay, buena pregunta. O sea, para mí, o sea, con Sí, mi para ti. sesgo. O sea, ¿cuál es la que cuando sales de viaje dices, urge ir a este lugar? Pues yo no diría que es la mejor, pero es la última que probé que me gustó mucho. Uh-huh. Son unos tacos que están acá por Lomas de Sotelo. Ajá. Esos son los últimos que La probé Cabaña, que ¿cuál me es? gustaron. Ajá. Unos que están ahí en un semáforo. Ajá. En plena calle. Sí, los de Sotelo son famosos. Sí, en plena calle. Esos tacos Ok. me gustaron bastante las últimas 2 veces que he ido. Ah, ok. Así. Buenísimo. Pues Héctor, te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
Es un tema que da para muchísimo. Yo me quedé con muchas preguntas, pero nos ayudaste a entender un poquito más desde una perspectiva técnica el tema de la inteligencia artificial. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias por la invitación y pues, es un gusto estar por aquí. Nos vemos pronto. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.